Le puedo confesar una vuelta, parce. Yo entreno, yo hago ejercicio desde muy niño. Pues yo no soy el man más vegan ni mucho menos, pero el ejercicio siempre me gustó desde que yo estaba muy peladito. Cuando yo estaba como en décimo más o menos, fue que yo empecé a hacer barritas en el parquecito, sin fumar barritas ni nada, simplemente haciendo barritas. Y me entregué mucho a los abdominales. A mí me encantaba hacer abdominales, mi hermano. Yo siempre he sido muy nocturno. A mí siempre me ha encantado trasnocharme. Le he encontrado como más productividad a la noche que al día. Y en esos días, pues yo que era bien joven, la gente joven pues aguanta mucho. Ahorita uno de viejo trasnocha y amaneces en Guayabao, así no haya tomado nada. Yo hacía muchos abdominales, mi brother, me encantaba. Y como los abdominales se pueden hacer en cualquier parte, pues yo estaba en mi casa, huevón, y me ponía a hacer abdominales. Yo tenía una colchonetica. Yo todos los días por la noche, parce, me ponía a hacer abdominales. Todos los días, huevón, pero viendo películas. En esa época, pues obviamente la televisión, pues tenía estaba en apogeo, ¿no? La época dorada de la televisión. Entonces habían canales como, por ejemplo, The Film Zone a la medianoche. Estaba pues el tema del HBO para el que la tuviera. Estaba Cinemax, FX, bueno, un montón de canales, TNT incluso, ¿se acuerdan de TNT? No sé si todavía exista. Y mantenían dando películas de acción. A mí las películas de acción me encantaban por el tema de la guerra. Yo siempre me vi como muy afín con el tema de las armas, de la milicia, de como estrategia, esas cosas. Siempre me gustó. No tengo ni idea por qué. Puede ser hereditario. Eso probablemente venga en genética. Ustedes saben pues que mi papá también estuvo en esa vuelta, mi abuelito también. Entonces, quién sabe, hasta ahí puede que sea por eso. Pero yo siempre me sentí como muy afín al tema de los operativos, del uniforme, de las armas. No sé, me gustaba muchísimo. Entonces yo mantenía haciendo abdominales, pero a mí lo que me daba mucha motivación para hacer ejercicio era ver películas de militares. Ustedes recuerdan una película que se llama Fuerza de Élite, de los Bopes de Brasil, la primera, la uno, porque esa saga tiene dos entregas que son buenísimas ambas, pero estoy hablando de la uno. ¿Se acuerdan de esa? Esa película es una cosa de locos y yo me he visto esa película por ahí 7 veces y yo me veía esa película y me ponía a hacer ejercicio, parce. Entonces me ponía a hacer flexiones de pecho, me ponía a hacer abdominales y yo recuerdo que había un pedazo en la película en donde llegaba el comandante, que se me olvida cómo es el nombre de él, llegaba el comandante y los soldados estaban haciendo ejercicio y entonces hacían con unas pesas como con unas mancuernas, hacían los ejercicios pues de como de encarar, como si tuvieran un fusil, obviamente para fortalecer los hombros y eso, para que luego el fusil no pesara tanto. Entonces los manes estaban haciendo ejercicio y cogían y empezaban a hacer así con unas mancuernas. Yo tenía una mancuerna en mi casa y yo empezaba a hacer ese ejercicio porque yo en mi mente, listo, yo me gradúo y qué chimba, ¿no? O sea, qué chimba meterme en esta vuelta. De hecho, yo desde muy niño tenía pues en mente como pertenecer a las fuerzas militares con Tangarife, con el cabezón, con el parcero mío, y nosotros manteníamos hablando de eso. Precisamente yo, cosas así fue que me impulsaron como a regalarme el servicio militar para yo saber si era un capricho o si de verdad me gustaba o si de verdad eso era lo que yo quería. Parce, entonces yo hacía ejercicio viendo esas películas y yo veía eso, mano, y yo, qué chimba, yo quiero ser, tengo que ser fuerte, ¿no? Por si estoy en esa condición, o sea, pero así, mano, reparanoico. Yo recuerdo que Venezuela tuvo tensiones políticas en la época en que Uribe era presidente, no sé si lo recuerdan, con Hugo Chávez, en donde se estaba hablando de una posible guerra. Sí, ¿se acuerdan? Eso fue, creo que yo estaba en 11 en aquella época. Entonces, Uribe se empezó a insultar con Hugo Chávez y eso que vos, hijo de puta, que la mala pausa y para toda tu gente, que gonorrea, que yo no sé qué. Y la tensión política estuvo tan fuerte que se comenzó a hablar o a tener rumores de que probablemente Colombia iba a entrar en guerra con Venezuela. En esa época tendría 17 años, ni siquiera era mayor de edad. Y cuando comenzaron a hablar de una guerra con Venezuela, yo dije, uy, qué chimba. No porque fuera Venezuela, sino porque yo dije, uy, el escenario en el que me he imaginado miles de veces se va a hacer realidad. Imagínate, o sea, por eso les digo, yo era un niño, pues 17 años, uno no sabe qué es lo que está pensando, qué es lo que pasa por su cabeza. Y entonces yo dije, mi momento de brillar, ¿no? Como si la guerra fuera una chimba. Y yo, no, mi momento de brillar. Parce, a mí la noticia me emocionó. Mientras había un montón de gente, parce, toda, ay, no, qué pereza, que la guerra contra Venezuela, que no hay que yo, qué chimba, nos vamos a ir a dar plomo. Yo en esa época mantenía mucho con Tangarife y mantenía mucho con Arturo. Y yo les lavé la cabeza. Pues a Tangarife no, porque él también siempre le ha gustado. Y de hecho yo con Tangarife nos saludamos. ¡Ay, qué chimba, gonorrea! ¡Nos vamos a ir a dar plomo! Y Tangarife también, sí, qué rico, hijo de puta. Y Arturo yo le lavé la cabeza. Y yo, Arturo, papi, vamos a servirle al país. Oiga, estupidez. Vamos a servirle al país, papi. No, vamos a entrar en guerra, gonorrea. Y entonces Arturo como, ay, ¿qué? ¿Cómo qué? Nos vamos a incorporar, papi. Que nos pongan uniforme y nos vamos a dar plomo con las gonorreas, pa. Qué tontería. Yo recuerdo mucho que en esa época yo tenía un profesor de nombre Gilmar. Él era el profesor mío de álgebra, ¿no? Pues de matemática, al fin y al cabo. Era un man muy teso y el man también era metalero, entonces nos llevábamos muy bien. Yo recuerdo que una vez estábamos en el descanso y vi al profesor y yo me acerqué y le dije, Gilmar, ¿usted qué opina de la guerra? El man cogió y se volteó y me miró muy serio y me dijo, muñetones, yo opino que una persona que añora la guerra
es un ser involucionado. Así. Y se me borró la sonrisa del rostro porque pues yo no le iba a decir, yo quiero irme para la guerra. No, yo cogí bueno, profe, gracias. Y yo en mi mente, eso es un boy, de puta, hombre. Yo en mi mente, eso es un cobarde, eso es una loca, hombre. Yo seguía contento que porque íbamos por la tensión política y que tri. En esa época, yo estaba en algunas compañías del barrio, maluquitas pues, y una de ellas tenía un familiar, como cualquier persona de barrio, que era soldado profesional en el Ejército Nacional de acá de Colombia. Y él se fue por esos días de licencia, le dieron como 5 días de licencia porque de ahí hacia arriba los iban a cuartelar por la tensión política. Entonces él estaba en el barrio, yo me lo encontré, yo, hey papi, no le voy a decir el nombre, pero hey papi, ¿qué más pues? Hey, ¿qué más, Cuchito? ¿Bien o no, Tim? Nos pusimos a hablar y yo le dije, hey, ¿a dónde te tienen destinado? Y me dijo, no, yo estoy en Cúcuta porque la vuelta está caliente. Y yo le dije así, papi, yo me quiero ir a dar bala, ¿cómo hago? ¿Cómo le lavan a uno la cabeza las series, las películas, los videojuegos? Que yo con 17 años y que me quería quedar plomo, imagínate. Y yo, hey papi, yo quiero ir a dar bala, ¿cómo hago? Y me miró y me dijo, de buena. Y yo, parce, sí, yo me quiero incorporar. Me dijo, parce, si usted de verdad quiere, yo me lo llevo. Yo tengo que volver al cuartel, yo no sé qué día. Pues me dijo el día y me dijo, si quiere vamos, yo me lo llevo y hago todas las vueltas para que lo incorporen. Ahí ya sí la vi pesada. Cuando el man me dijo, no, venga, vamos pues para que plomo. Yo como que, no, espera que es que yo estoy en el colegio. Y yo le dije, no, marica, pero es que ¿cómo hago con el colegio? ¿Cómo me le vuelvo a mi mamá? Me dijo, pues piénselo a ver y cualquier cosita me las canta, que yo, ya sabe que yo me devuelvo tal día. Yo no le dije absolutamente nada. La vuelta se quedó así, huevón. Colombia no entró en guerra con Venezuela, afortunadamente. Las tensiones políticas pues como se destensionaron, afortunadamente. No hubo pues ataques de lado ni nada y no tuvo que pasar absolutamente nada. Y ya luego, huevón, ya pues lo del servicio militar, que ustedes ya conocen la historia, me regalé el servicio militar como para ver si en realidad ese estilo de vida me gustaba, a ver, como para vencer mi miedo, como, bueno, siempre mantengo pensando en esto, me imagino en escenarios de guerra, ¿es lo que quiero eso para mi vida o no es lo que quiero para mi vida? Pues venga, regalémonos al servicio militar y miremos a ver qué tal. Pues me fui para el servicio militar, a pesar de que me fui para la Fuerza Aérea y no para el Ejército, descubrí que sí, que me gustaba, o sea, y se los digo que descubrí que sí, porque allá uno no la pasa rico, sin importar si usted se incorpora a la Armada, al Ejército o a la Fuerza Aérea, o incluso la policía, uno allá no la pasa una chimba, eso es un aulladero, usted la pasa mal y el entrenamiento es duro y todo lo que usted tiene que aprender allá, huevón, porque es algo a lo que uno no está acostumbrado. El hambre, la comida, las cosas que le dan, todo eso es jodido, ¿no? Es bastante jodido y a mí me gustó. O sea, yo me sentí muy cómodo con eso. Yo dije, listo, no, pues yo quiero continuar porque en mi cabeza yo me veía como un combatiente, o sea, yo me veía como un soldado, se los juro. Entonces yo dije, listo, yo quiero seguir carrera militar. La quiero seguir en la Fuerza Aérea, pero de manera, en la rama de los oficiales. Pero yo no quiero ser administrativo, sino que yo quiero ser un comando. O sea, yo en mi cabeza siempre todo lo dirigía al combate. Entonces yo decía, no, yo me quiero quedar porque a mí eso era lo que me gustaba y precisamente por eso ustedes sabían que yo fui, bueno, pues soldado raso, uno lo ponen a donde lo quieran mandar, ¿no? Entonces a uno lo mandan que vaya a la guardia, que usted va a hacer escolta de esto, que bla, 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 bla. Pero cuando yo ya fui dragoneante, yo estuve con un escuadrón de el SDIM, Escuadrón de Instrucción Militar, es decir, yo era un dragoneante de los que enseña pues un instructor militar, por así decirlo, que de hecho yo tengo curso de instructor militar y yo iba a seguir en ese escuadrón y pasado el tiempo yo pedí un traslado para el SROE. El SROE es el Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales. ¿Qué encontrábamos allá? Allá teníamos a los escoltas del comandante de la base. Teníamos la patrulla externa, que eran los que salían por lo general por la noche o por el día también a patrullar pues como parte de la perimetral. Sí, ok, teníamos lo que se llamaba contraguerrilla. Listo, que no es una contraguerrilla en sí, pero así lo llamaban. O sea, así lo llamaban los comandantes de nosotros, lo llamaban las secciones de la contraguerrilla y teníamos 2 secciones. Toda esta gente le hacían un entrenamiento diferente a la contraguerrilla, a la patrulla externa, a los escoltas del comandante de la base. Todos ellos tenían entrenamientos diferentes y la contraguerrilla tenía un entrenamiento bastante estricto. De hecho, eran secciones como de contraguerrilla. Teníamos de ametralladora, teníamos una Negev, teníamos M203, teníamos los fusileros y con eso se salían con las secciones, como les digo que teníamos 2 secciones, se salía con chaleco antiesquirlas, con el casco Kevlar y se salía a patrullar. Esa gente era lo que se le llamaba contraguerrilla, pero oficialmente no tenían el curso ni el parche de contraguerrilla ni nada de eso. Yo siempre me veía ahí, huevón, porque era lo que a mí me gustaba. Pues no sé, yo sentía como mucha emoción. Entonces llegó un momento en que yo hablé con el comandante del SROE, que anteriormente había sido comandante del SDIM. No recuerdo el apellido, pero yo fui y le dije, mi teniente, era un teniente efectivo, si mal no estoy. Yo le dije, mi teniente, lo que pasa es que yo quiero pedir traslado para el SROE. Y me dijo, ¿en serio, muñetones? Y yo le dije, sí. Ah, no, hágale, yo me lo traigo de una. Hablé con
comandante suyo actual y dígale que hable conmigo. Y no cuente con eso que yo lo traigo para acá, porque pues al fin y al cabo yo considero que yo era un buen soldado. Y claro, ese marica me trasladó, ese marica cogió, yo hablé con el comandante mío y le dije, eso también era un teniente del comandante de nosotros. Yo le dije, mi teniente, lo que pasa es que quiero pedir traslado para el ROE. Yo ya hablé con el teniente, bla, bla, bla. Y dijo que sí, que no había problema. Y me dijo, sí, hágale muñetones, no hay ningún lío. Y me trasladaron para el ROE. Y yo en el ROE fue que empecé a salir a los operativos que salí en conjunto con... Que eso fue pura coincidencia. Listo, eso fue pura coincidencia. En esa época Río Negro, yo les he contado, en esa época Río Negro estaba en orden público puteado. No sé ahorita cómo esté. Tan puteado que entre los mismos barrios se estaban tirando granadas de fragmentación. Entonces, claro, la alcaldía dijo, tenemos que hacer algo. Y de pura coincidencia, en esa época fue que se hicieron unos operativos en conjunto entre ejército, policía y fuerza aérea. Pues fuerza aérea no con el poderío aéreo, sino con los soldados de tierra. Pues normal, porque nosotros, yo como soldado de la fuerza aérea, en mi vida me monté en un helicóptero, pues empezando por ahí. Y duré 18 meses por allá, pues año y medio. Entonces, de pura coincidencia, era que en esa época comenzamos con los operativos afuera, porque Río Negro estaba muy caliente. Entonces ahí fue cuando empezamos que a irnos con el ejército, que vamos a hacer este allanamiento, que vamos a meternos a este barrio, que vamos a capturar a yo no sé quién. Y al mismo tiempo yo comencé a patrullar con la contraguerrilla y la patrulla externa de nosotros, porque al fin y al cabo era donde yo me sentía cómodo. O sea, a mí me gustaba eso. O sea, yo nunca estaba en combate porque yo tampoco quiero atribuirme skills o habilidades que no me pertenecen. Tampoco me estoy pintando como el soldado universal, como el marica que salvó a la patria, ¿no? O sea, no, ni mucho menos. Solamente estoy diciendo que yo me sentía cómodo en ese tipo de escenarios. Para mí salir a los operativos a Río Negro, brother, yo me sentía un comando. Y yo no era un comando, pero yo me sentía un comando. Y yo decía, qué chimba, eso es lo que me gusta. Entonces cuando llegamos a hacer los operativos para capturar gente, para hacer un allanamiento, para meternos a un barrio, era una chimba porque eso era todo en la madrugada, no era de noche. Y entonces, papi, nos bajamos y eso era cubriendo esquinitas y avanzábamos, mano, se los juro, y avanzamos así suavecito. Y yo decía, mira, chimba. Es más, en muchos de esos escenarios, y puede que este pensamiento esté mal por todo, por donde se vea, pero era lo que yo pensaba en ese momento, yo decía, qué chimba que nos prendieran a bala. Y probablemente si nos hubieran prendido a bala, pues no hubiera sido tan bueno, efectivamente. Pero yo estaba tan metido en la cinta que yo decía, qué chimba que nos prendieran a bala y tuviéramos aquí un combate. O sea, se los juro, pues imagínense, o sea, mano, se los juro. Yo recuerdo, huevón, que nosotros hubo un operativo en específico en donde perdimos el factor sorpresa. Nos descoordinamos con las demás unidades porque nos separábamos. Los operativos, pues para eso lo hacíamos en conjunto. Cada uno así tenía un rol en específico. Nosotros teníamos que llegar por la parte de arriba de un barrio que se llamaba Laberinto, si mal no estoy, y eso era como así en bajada, como si fueran unas favelas. Nosotros teníamos que llegar por la parte de arriba, que yo les conté una vez. Teníamos que presionar acá para que los malandros y los pillos que mantenían aquí bajaran y abajo los capturaban. Pues resulta que no había alumbrado público ese día, mano. O sea, de pura coincidencia no había alumbrado público. Eso estaba oscuro, mano, pero la cosa más hijueputa del mundo. Lo único que se veían eran las luces de las motos en las que llegamos, porque los que íbamos a presionar por encima éramos como 5 motos más o menos. En total, 10 soldados. Papi, nosotros llegamos y claro, los maricas empezaron a correr, pero nosotros lo vimos fue por las farolas de la moto. Nos bajamos y cuando nos bajamos nos dimos cuenta que estábamos descoordinados porque abajo no había llegado la otra sección. Papi, eso estaba súper oscuro. Pero súper oscuro, papi, se los juro. Y nos tocó así literal como, mano, o sea, como Call of Duty. O sea, yo no, vuelvo y le repito, no quiero sonar como si fuera un comando, pues, como si hubiera sido Rambo, como lo fue, puta, Vietnam es un campo de práctica para mí, no. Pero ese día nos tocó meternos así, mano, se lo suavecito. Yo recuerdo que el comandante era mi primero Nibia, en aquella época que en ese momentico tiene que ser un técnico jefe. Y ese marica colocó y dijo, carguen fusil. O sea, sí, carguen fusil. Nosotros íbamos el proveedor, pero teníamos el cartucho de la vida y dijo, carguen fusil, porque la vuelta se va a calentar. Y yo por dentro, sí. Mano, eso es una tontería, pero yo por dentro yo decía sí, jueputa. Eso fue que vine, Gonor. Eso fue que vine. Papi, yo cogí, cargué fusil. Obviamente yo estaba nervioso, pero yo estaba muy emocionado, Trin. Y yo recuerdo que nos tocó meternos por un callejón oscuro hasta la papi, pero muy oscuro, huevón. ¡Pra! Y teníamos que hacer un avance, una barrida por ese callejón. Y el miedo de mi primero Nibia era que nos prendieran a bala. Pues porque, marica, estaba muy caliente. Río Negro estaba demasiado... La gente que está en Río Negro acá, eso fue más o menos en el 2011 aproximadamente, 2012. Y eso estaba jodidísimo, huevón. Entonces, claro, nos podían tirar una granada, nos podían prender
la bala y salir corriendo. Bueno, ¿yo qué voy a saber, no? Al fin y al cabo, de eso se trata un operativo. Pero yo recuerdo que cargamos fusiles y mi primero Nivea nos separó en dos grupos y empezamos a hacer una avanzada como en una película. Mano, como en una película. Como era un callejón, obviamente hay dos muros, ¿no? Está el callejón y hay dos muros. Y era así largo, era muy extenso. Y nos separamos en dos, huevón. Y entonces teníamos que avanzar como dándonos cobertura y avanzábamos así. Mi primero Nivea fue, él era comando. De hecho, él participó en la Operación Orión aquí en Medellín. Él fue el que nos dio a nosotros la instrucción de combate urbano. Que él nos enseñó pues como cuando habían cuatro elementos, 4 miembros, que era lo que, de que se encargaba el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Hacíamos los ejercicios como en una especie de construcción que tenía como edificios y ventanas. Entonces él decía, vea, el segundo elemento cubre la ventana, avanzan los otros, este lo cubre acá. O sea, él nos dio todas esas explicaciones. Eso se llaman instrucciones, que son como clases. Y justamente nos tocó ir a esos operativos con mi primero Nivea. Y ese marica metido en la película. Esa gonorrea. Yo recuerdo, ese marica tenía una MP5 y el resto de nosotros teníamos puro fusil Galil. Y entonces, parce, y nos separó en dos grupos y empezamos a avanzar, mano. Yo me sentía un comando. Papi, ¿sabes qué? Yo me sentía un comando. Empezamos a avanzar así. Así tal cual. Y entonces parábamos aquí, y dábamos, pues nos comunicábamos con los otros y los otros avanzaban, cubríamos y tra. Uy, papi, ¿sabes qué? Ese día, el mejor día de mi vida, mano, el mejor día de mi vida. Y yo no era un comando ni nada de eso, pero pues a mí me llamaba mucho la atención ese tema, huevón. Afortunadamente no tuvimos que dispararle a nadie. Se hicieron las capturas normal, sin resistencia alguna. Pues algunos intentaron volar, pero pues tampoco hubo violencia ni nada de eso. Entonces, yo dije, a mí me gusta esto, man. De yo seguir la carrera militar, que era lo que yo quería en aquel entonces, yo quisiera tirarme por la rama de los comandos. O sea, yo no quiero ser administrativo, yo no quiero ser piloto de aeronave, yo quiero ser un comando y salir a hacer operativos, ir en un helicóptero y que me desembarquen por allá y ahí va a ser el operativo y que con visores nocturnos y toda la vuelta. Esa cosa me llamaba mucho la atención, pero pues no se pudo. Luego de ahí, pues como yo no tenía la plata y éramos demasiado pobres en aquel entonces, fue que yo empecé el proceso para la policía y yo no tenía pensado quedarme como un simple patrullero de esos que están en moto todo el día por ahí haciendo retenes ilegales. No, yo dije, listo, si llego a entrar a la policía, comienzo a hacer todos los cursos necesarios para llegar a ser un comando. Yo quería ser de los COPES o de los GOES, de alguno de los dos. Eso era un camino largo y yo lo entendía, pero yo físicamente me sentía preparado, papi. Yo estaba bien, yo físicamente estaba remelio, además de que estaba muy joven, pues afortunadamente. Entonces yo dije, si llego a pasar a la policía, pues yo sé que me toca patrullar, pues de patrullero urbano y toda la vuelta, pero yo empiezo a hacer todos los trámites para comenzar a hacer los cursos de combate necesarios y presentarme a las fuerzas especiales, porque eso es lo que yo quiero, mano. Yo veía a esos manes vestidos de negro, bueno, los de los COPES, con su boinita, o veía a los GOES, papi, con su boinita verde, y yo, mano, eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar ahí en la acción, quiero ir a hacer operativos, quiero ir a dar plomo. Y ya me había dado cuenta que eso era lo que me gustaba. Claro, nunca habíamos tenido un combate, entonces no sé qué es lo que se sentía, pero pues ya tenía la experiencia del servicio militar, los operativos que se habían hecho, como la emoción, porque había gente a la que no le gustaba, había gente que no le gustaba salir a patrullar ni nada, y a mí me gustó. Entonces yo dije, no, eso es lo que yo quiero. Pues tampoco se pudo con la policía y al final pues terminé desarrollando. Bueno, y ahí viene lo de la historia que ustedes ya también la conocen, que era lo de la Legión Extranjera Francesa. Ya yo dije, listo, no se pudo aquí en Colombia, vámonos para Francia, que eso es gratis. En Colombia puedo ser un comando gratis. Aquí en Colombia me están cobrando mucha plata por la vida por mi país, básicamente. Porque uno sale del ejército, perdón, de las fuerzas militares, no sé si a usted les pasó, con ese espíritu de cuerpo y de entrega donde usted dice, qué rico, quiero dar la vida por mi país. ¿Les sucedió a ustedes también? A uno allá le lavan tanto el cerebro que usted sale con ese espíritu, con ese patriotismo, con ese patriotismo a flor de piel, mi hermano, que usted dice, sí, yo quiero dar la vida por mi país, por mi gente, por mi nación. Y uno sale así, huevón, uno sale así. Afortunadamente eso ya se dibuja con el tiempo, pero yo salí con eso. Entonces yo dije, no, parce, aquí dar la vida por el país me cuesta un montón de plata. Vámonos para Francia, me meto en la Legión Extranjera y me vuelvo un comando allá. Marica, yo ya en mi cabeza, yo decía, no, yo quiero seguir la vida militar. Yo nací para esta vuelta, para hacer operativos, para darme la pela, para vivir mal, básicamente. Y empecé aquí a ahorrar plata, y entrenar, papi, porque yo nunca dejé de entrenar. Pues como les digo, yo no era el man más viga del mundo, pero yo no dejé de entrenar. Yo ya iba al gimnasio, yo físicamente estaba una chimba, mano. O sea, pues no físicamente, sino físicamente de estado físico. Yo nadaba, a mí me iba re bien, mano. O sea, yo estoy casi que seguro, la verdad, que si en esa época yo hubiera tenido el dinero para presentarme a la Legión Extranjera, yo hubiera pasado. Porque una de las pruebas en que más se queda la gente en la Legión Extranjera es haciendo barritas, weón. Y yo barritas me hacía 20, 30 barritas así de seguido, mano. Y empecé a reunir el dinero. Y ya después fue que desarrollé el pensamiento antibélico. Me di cuenta que la guerra en realidad
realidad no vale la pena, huevón. La guerra es un juego de ajedrez, uno está protegiendo los intereses de otro hijo de puta, a costillas de la vida literal de uno. Entonces yo ya como que desistí de eso, mi hermano. Yo desistí de esa vuelta, parce. En fin, no vayan a la guerra, muchachos, que la guerra no trae nada bueno.